Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Un mundo en crisis es el nombre de la columna. Su autor es historiador, investigador y profesor universitario. Fabián Harari, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, ¿cómo te va, Fabián? ¿Aguanta o no aguanta Alberto Fernández este condicionamiento de la realidad? Mira, en primer lugar voy a tirar un número, o dos, pero vamos a empezar por el primero. El primero es 10. ¿Qué es 10? 10 es el porcentaje del PBI que se pierde en 2 meses. Es decir, el PBI de la Argentina cae un 10% en 2 meses, según calculan los economistas. Uh-huh. Esto es todo lo que cayó la Argentina de 1998 al 2001. O sea, la Argentina tiene una caída de la envergadura del 98 al 2001 en 2 meses. Ahora, Fabián, para llevarlo al lenguaje coloquial, ¿qué significa esta caída del 10% en el PBI? Caída en la economía, caída en la actividad económica. ¿En qué influye, por ejemplo, en los sectores más desprotegidos? Y, por ejemplo, influye en que hay desempleo, en que hay recesión, en que tenemos a eso iba con el otro número, una hiperinflación contenida, digamos, vamos a un empobrecimiento generalizado. Si todo lo que la sociedad vivió del 98 al 2001 en una especie de muerte lenta en realidad en relación a estos 2 meses, tal cual, se vive en 2 meses. Estamos hablando de la cuestión de la caída económica, uh-huh. ¿sí? Es decir, la caída en la actividad, la producción de empleo, la producción en general, que ya venía consumo, depreciada, ¿no? Además. Que ya venía. Entonces, este número es muy importante, porque lo que nos está diciendo es tenemos un escenario, digamos, de alguna manera que se parece a una aproximación hacia el 2001 en ciernes. Uh-huh. El otro número es el 37. El 37, ¿qué es el 37? Es la quita que acaba de ofrecer ayer a las 5 de la tarde, creo, Guzmán, en una primera negociación con los fondos que son los bonistas que tienen los bonos con jurisdicción en Nueva York. Sí. Y es interesante porque esto supone una quita del 5,4% del capital y del 62% de intereses. Y es interesante y 3 años de gracia. Uh-huh. Y es interesante porque yo di la cifra de 37 y el FMI le había recomendado al gobierno una quita como mínimo del 55. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. Uh-huh. Yo pongo 37, siempre estamos hablando de miles de millones de dólares. El FMI le recomendó digamos que ofertar una quita de al menos 55.000 millones de dólares, como máximo, como tope, 85.000 millones de dólares, y Alberto lanzó una oferta agresiva de 37.000 millones Ajá. de dólares. En lugar de 5 años de gracia, 3 años de gracia. Algo menor. Y una quita mucho menor. Uh-huh. Aún así, hay muchas dudas. En principio, lo que uno ve hoy a la mañana es que los mercados no reaccionaron tan mal, bajó algo del riesgo país y subieron algo, un 7% de las acciones en Wall Street de Argentina, lo que está mostrando que en principio, como decíamos en privado, no es tan mala. En principio se pensaba que se iba a ir al default sin mucho remedio, y la idea también de los acreedores era que ante una oferta muy mala de la Argentina, preferían que la Argentina entre en default, uh-huh. y de ahí despegue. Esto, digamos, cambia un poco el panorama, sorprende a varios por la moderación. Y esto es interesante, que esta moderación fue criticada por el principal economista de Cristina,
hacia ahí, que salió a criticar esta posición, lo que ya nos está marcando una crisis interna, en la cual ya Cristina empezó a marcar la cancha. Claro. Ahora, ¿qué reflexión Y vos ahí, harías, Fabián, sí, perdóname, ¿no? Con la presencia, sí, ya que la nombrás, de Cristina Fernández ayer en la reunión con los gobernadores, después de tanto tiempo. Bueno, ahí, en principio, ahí lo que sucedió es que Alberto quiere mostrar cierta unidad. Pero, ojo, porque yo a eso quería entrar, voy a decir muy brevemente. Claro, de un lado estaba Cristina, pero ¿quién estaba del otro lado? Al lado de, exactamente, de Horacio. Con barbijo, el único con barbijo, además. Con barbijo, no, también estaba el gobernador Morales. Ah, mira vos, el gobernador jujeño también no lo he visto. Exactamente. Pero lo que tenemos entonces es, ojo, está que él mostró un video de él caminando con Cristina por los Jardines de Olivos, como en su momento había caminado, con la famosa foto entre Menem y Alfonsín. Ajá. En medio de la crisis descomunal. Ahora es él, y también Menem y Alfonsín reeditaron esa foto en el Pacto de Olivos. Sí. En el 93. Recuerdo. Ahora la foto es Cristina Alberto. Y es interesante porque Cristina y Alberto no deberían estar paseando por los Jardines de Olivos, cual si fuera líder del gobierno y líder de la oposición. Al mostrar ese video, me parece que ambos están reconociendo que no son exactamente lo mismo, por no decir, no son lo mismo. Exactamente. Pero yo quería retomar el hilo de lo que estaba diciendo, porque esto viene al caso de una distinción que yo quería hacer. Una distinción, si se me permite, hasta un cierto punto conceptual. Porque nosotros vamos a tener una especie de choque de planetas en la Argentina. El choque entre la política y la economía. ¿Por qué digo esto? Porque la economía tiene, por un lado, esto que yo estoy diciendo, estos problemas, a lo que se le agrega otro problema más, y es el aumento, el descomunal aumento de la base monetaria, es decir, de la plata que se emite, desde el 6 de marzo al 14 de abril. La base monetaria pasó de 1.700 millones de dólares a 2.400 millones de dólares, mientras los depósitos se mantuvieron estables. Esto para que la gente entienda. Si los depósitos suben, que la base monetaria suba no es digamos, tan grave, en el sentido en el cual mucha gente, hay respaldo, es decir, hay gente que está poniendo la plata en el banco, sobre todo los dólares, y por lo tanto, hay una base de bonos que puede aumentar, es decir, mientras vos aumentes los dólares o aumente la confianza en tu sistema bancario, mientras vos emitas no hay mucho problema, porque la plata que vos emitís de alguna manera aparece con cierto respaldo en el sistema bancario. Pero acá lo que tenemos es que aumentó la plata circulante, es decir, esto que nosotros estamos marcando, este numerito de 1.700 a 2.400, pero los depósitos se mantienen estables. O sea, que le ha tirado al mercado toda esta cantidad de papelitos sin ningún valor en casi un mes. Por decirlo así, la plata que circula sin respaldo aumentó un 32% en un mes. ¿Y esto en qué perjuicio redunda, Fabián? Y esto redunda en que estamos casi digamos, una hiper muy contenida. Ajá. Imagínense, es casi como si estuviéramos hablando de una inflación del 30% en un mes. Claro, ahora entiendo, sí. Es decir, es una barbaridad. Es una barbaridad. Es decir, nosotros, con la inflación enorme que tenemos, estamos hablando de una inflación de entre el 2 y el 3% mensual. Acá estamos hablando de una disparada de un 30% mensual. No quiero decir que la inflación del mes sea el 30%, no lo va a ser. Lo que quiero decir es
lo que se está conteniendo. ¿Se entiende? Se está conteniendo eso. Entiendo. Ahora, ¿esto se puede verificar inmediatamente, por ejemplo, en los precios de los alimentos o productos básicos? Yo cuento una anécdota personal. Las galletitas que yo como salían 50 pesos y ahora salen 110. Y estoy hablando del mes pasado. En un mes, estamos hablando En un más mes. del doble. Estás Claro, hablando por el obviamente, mismo paquete. a ver, sí, estamos hablando de un producto. Sí, sí, sí. No estoy Sí. midiendo la inflación, pero estoy hablando de un producto. Sí. Es decir, eso la gente lo puede ver cuando va al supermercado. Claro. Ahora, obviamente, esto es... Yo cuando hablo de esta base monetaria hablo de una tendencia general de la economía. ¿Sí? Es decir, hacia dónde, cómo se está recalentando la economía. Ujú. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos en vista un probable default, una recesión enorme que abarca un 10% de caída del PBI y una hiperinflación en ciernes. Es decir, la economía va hacia un 2001 recargado. Ahora bien, ni hablar de los despidos, las suspensiones, la baja de salario que está viviendo la población. Si uno tiene algún conocido, es, digamos, moneda corriente. Ujú. Ahora bien, eso es la economía. ¿Y por qué digo el choque entre la política y la economía? Porque la economía va hacia el desastre. Pero, paradójicamente, el coronavirus le permitió a Alberto rearmarse. Y esa foto que vos me contabas, con Rodríguez Larreta, lo que está mostrando es que Alberto desarmó la oposición. Desarmó completamente la oposición. Una de sus fortalezas, entonces. Básicamente no existe la oposición hoy en la Claro, Argentina. claro. Es más, la oposición hoy es Cristina, que es parte del gobierno. Parece paradójico, ¿no? Todo esto, pero es verdad. Exactamente. Alberto se acaba de comer al sistema político. Y Cristina no estuvo sin hablar durante todo este mes. Es decir, prácticamente estuvo callada. Es decir, lo que tenemos es un fortalecimiento político muy grande de Alberto, incluso la gestación de una épica. Ahora, Fabián, se deglutió, digo, perdóname, ¿no? Se sí. deglutió, vos decís, al arco político en general, Alberto Fernández, y también a los Sí. medios de comunicación, me parece, ¿no? Por supuesto, él armó toda esa gesta, como dijimos en columnas anteriores, armó la gesta de, digamos, de la Argentina solidaria, de los artistas. Se está armando una gesta, los aplausos a las 9 de la noche que están Sí, mermando. sí. Ahora, los acuerdos no solamente van con el tema del sistema, con el sistema político, sino incluso con los gobernadores. Juntó a los gobernadores, los llamó y los gobernadores fueron uno por uno a verlo. Y esto es importante porque, digamos, a la gente le parece normal, pero recordemos cuántas veces un presidente llama a los gobernadores y hay gobernadores que no van, gobernadores que van. Acá Alberto lo citó y fueron todos y ninguno hizo ninguna declaración disonante. Ujú. Si es que alguno hizo alguna declaración, fueron todos calladitos la boca a ver a Alberto. Alberto les concedió la apertura de la cuarentena, eso fueron a pedirle, Alberto se las dio. Desde el lunes varias provincias van a abrir su cuarentena. Sentó a los gobernadores de todos los colores y todos acordaron. Y además tiene en el bolsillo a los sindicalistas, tiene en su bolsillo a los intendentes, por decirlo así, es decir, acaba de acordar con los intendentes, les dio el control de los precios, pasando por encima a Kicillof. Por su parte el kirchnerismo sí, y puso a todos los movimientos sociales, otrora filokirchneristas, a trabajar con los intendentes en un armado albertista de la asistencia social. Por eso también la plata que ha emitido. Ajá. Es decir, políticamente Alberto se está más que reconstruyendo, se está construyendo. Es decir, él sabe que viene una batalla feroz a la salida de la cuarentena, a la que se aferra como cuarteles de invierno, porque efectivamente él tomó la cuarentena como eso, como cuarteles de invierno.
como esa tregua en una batalla en la cual un ejército se permite rearmar. Sí. Y bien que se está rearmando. Ahora, a la salida de la cuarentena, lo que nos vamos a encontrar es con este choque. Por un lado, una crisis económica, sino un gran estallido. Por el otro, un armado político mucho más sólido, obviamente, que el que tuvo De la Rúa o el que tuvo Alfonsín. Si es que esto sigue así. Y ahí me parece interesante una distinción entre lo que los historiadores llamamos la tendencia y el resultado. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es un proceso, si se quiere, intrínseco a la naturaleza de algo. A esta palabra que es un poco complicada, es decir, que hay algo que por su propia forma de ser tiende a ir hacia algún lugar, ¿no? Si uno está enfermo, tiene determinada, digamos, enfermedad crónica o grave, lo más probable es que esa propia enfermedad lo lleve a uno a determinado lugar. Y acá lo vemos una tendencia en la economía. La economía, por la propia esencia de la economía argentina, tiende a estallar cada 10 años, y en este caso estamos en esa curva del estallido. Y por la propia tendencia de la economía argentina, ese estallido es cada vez mayor. Por cosas que hemos venido conversando o podemos refrescar. Que la Argentina es un país prácticamente quebrado que cada tanto encuentra un respirador artificial, sube un poco, pero vuelve a caer denodadamente. En el caso de la década ganada, la soja hizo que la Argentina tuviera una especie de veranito muy precario, pero que volviera a caer. Macri evitó la caída con la deuda, se agotó esa deuda y ahora nos enfrentamos a una caída muchísimo mayor. Esa es la tendencia. Es decir, la Argentina es un país que va hacia una quiebra generalizada inevitablemente, por su propia naturaleza. Pero el resultado, muchas veces, es la combinación de muchas variables. Y a veces el resultado hace que esa tendencia no se cumpla, esa tendencia se cumpla de determinada forma, porque el resultado es el resultado final, que es la tendencia más un montón de otros factores, a veces hasta coyunturales. Por ejemplo, el coronavirus. La tendencia era que Alberto asumía que frente a una crisis descomunal, en medio de una crisis, de unas contradicciones políticas, y lo más probable era que, digamos, no sobreviviera. Pero lo agarró el coronavirus. Y entonces tiene la posibilidad de rearmarse. El resultado, una cosa era la tendencia y otra es el resultado. A la salida de la pandemia también tenemos una tendencia a la caída generalizada y un resultado incierto. Porque, y esto es interesante, ayer yo escuchaba así decía, que él creía que Alberto, que él creía y que Alberto también creía que no había nada para hacer con la economía. Es decir, no se puede evitar el derrumbe. Alberto sabe, según así, y yo creo que también, que no se puede evitar el derrumbe. El derrumbe económico y la debacle es inevitable. ¿Qué es lo que se puede evitar o controlar? Las consecuencias políticas de ese derrumbe. Y es a eso a lo que apunta Alberto. Por eso Alberto emite como emite. Por eso Alberto expande la cuarentena a perjuicio de la actividad económica que está cayendo, como expliqué. ¿Por qué? Porque él da la economía por perdida. Y entonces, ¿en qué se concentra? En la política. En cómo va a responder el sistema político y sobre todo su gobierno ante el derrumbe. ¿Puede ser que por eso se escude, Fabián, en eso de que prefiere 10% más de pobres y no 100.000 muertos? A él no le importa ni los 100.000 muertos ni el 10% de pobres. A él le importa que la cuarentena le dé tiempo para construirse políticamente. Por eso digo que dijo esta frase, ¿no? Claro, exactamente. Y él se está construyendo políticamente por arriba, es decir, gobernadores, intendentes, y por abajo,
movimientos sociales que están entregando medicamentos, que están entregando alimentos. Ajá. Entonces, la idea de él es armar toda esa estructura, por arriba, por abajo, desplazar al cristinismo, comerse a la oposición, y cuando aparezca el estallido, él estar mejor armado, como lo estuvo Menem en las hiperinflaciones del 90. ¿Lo puede lograr, Fabián? Mira, te voy a dar una frase que siempre, a veces digo cuando hago esta diferencia entre tendencia y resultado. Esto es fútbol. ¿Qué significa este fútbol? En fútbol a veces no gana el mejor. No, es decir, mientras hay otro deporte donde siempre gana el mejor, en el fútbol no gana el mejor. Ni siquiera a veces el que hace más goles. Y no quiero hacer referencia al último campeonato que hemos perdido. Pero donde hicimos los 2 goles para ganar y perdimos. Sí. Bien. Y hay un punto en el cual en política inmediata también pasan esas cosas. Es decir, a veces incluso hay imponderables. Es difícil pronosticar cuál va a ser el resultado final. Sí, cuál es el conjunto de fuerzas que se enfrentan. Él, como decía, la tendencia al derrumbe generalizado y el resultado que puede ser el control de las consecuencias políticas de ese derrumbe, que tiene que ver con lo que se está armando Alberto. Veremos qué es lo que sucede. Obviamente, también aquí creo que la izquierda debería jugar un rol de la preparación para esa crisis, para tener una intervención en la clase obrera, en la cual la clase obrera pueda tener una intervención también, digamos, propia. ¿Sí? Y en ese sentido, que ese resultado no dependa digamos, de solamente la política burguesa. Fabián, no me animo a decírtelo en el claustro académico, por eso te voy a invitar como profesor y yo como estudiante a retirarnos un poco, ¿no? Como para pensar en voz alta. Hablaste de un 10% de la caída del PBI, un 37% de la quita de bonistas, porque eso significa un 5% del capital, un 63% de intereses. Hablaste de un choque entre lo político y económico. Digo, la tendencia es esto, ¿no? Todos estos números con lo económico y el resultado. Y por eso te saqué del claustro. Estamos hechos mierda, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Lo que está preparando Alberto es que estemos hechos mierda no afecte su gobierno. Es decir, que sigamos así. Es decir, que ese hecho mierda no tenga consecuencias políticas. Gracias, profe. Vuelva a su claustro y le agradezco nuevamente la apreciación que tuvo. Te mando un abrazo, Fabián, gracias. Fabián Harari, investigador, historiador, profesor universitario, y su columna Un Mundo en Crisis.